terminemos Durkheim hoy. Bueno, miren, Emily Durkheim está en el periodo entre 1858 y 1917, y es importante que ustedes se ubiquen o se contextualicen en el periodo, o sea, en el periodo en que está, para que entiendan por qué alguien pensó eso en ese momento. Entonces, lo que buscamos con estos autores es entender cuál fue el punto de reflexión, hacia dónde quieren llegar. Durkheim dice que hay que tratar a los hechos sociales como cosas, o sea, que el objeto de la sociología jurídica son los hechos sociales. Entonces, nosotros lo que busca la sociología es entender y analizar son los hechos sociales. Entonces, nosotros vamos a analizar de Durkheim lo que Durkheim pensó para el derecho, es lo que nos interesa. Y es que la sociología de Emily Durkheim tiene como centro de preocupación la integración de la sociedad moderna. Y la integración. Es decir, estamos desintegrados, entonces tenemos que integrarnos. Y él se pregunta cómo puede mantenerse cohesionada una sociedad en que, a diferencia de las sociedades antiguas, coexisten posiciones sociales, intereses y visiones del mundo muy diferentes. Entonces él dice, mire, la sociedad que nosotros tenemos ahora es heterogénea. Y eso significa que tienen diferentes formas de pensar, hay una división del trabajo muy alto, hay desigualdades sociales, los intereses y las visiones del mundo de esta sociedad son completamente distintos. Nosotros, ¿cómo podríamos, según Durkheim, ay, no me di cuenta que no tengo, se me desactivó la cámara, ¿esto qué le pasó? Perdón, que me acabo de dar cuenta que estaba hablando para así cerrarlo. Y bueno, lo que dice Durkheim es que coexisten posiciones sociales, intereses y visiones del mundo muy diversas. Entonces, esas visiones o esa perspectiva de la sociedad ve al derecho, o sea, el derecho para Durkheim es un indicador de desarrollo del orden moral, y que permite el derecho generar o promover la integración social. Entonces, que el derecho es el salvador, como digamos aquí, o sea, el derecho permite generar esta. Si hay una sociedad que está desintegrada, que es heterogénea, y que tenemos que buscar cómo integrar a la sociedad, Durkheim dice que el derecho tiene esa capacidad de promover la integración social. Entonces, uno encuentra en la obra de Durkheim la división del trabajo social, que por cierto fue su tesis doctoral publicada en 1893 por primera vez. En él plantea que el derecho es un indicador del tipo de solidaridad. O sea, el derecho es un indicador del tipo de solidaridad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que el derecho es un indicador de integración social que puede predominar en la sociedad. Entonces, el desarrollo jurídico para Durkheim es visto como una medida del cambio moral que puede generar, o sea, que si nosotros tenemos que pasar de ser sociedad desintegrada, con visiones completamente distintas, a convertirnos en una sociedad moderna, completamente cohesionada. Y eso dice que el derecho tiene una función muy fuerte de autoridad que está ligado a la moral. Entonces, si el derecho es precisamente un asunto de solidaridad social, lo que genera una solidaridad social, establece Durkheim que existen dos tipos de solidaridad social. Una solidaridad social mecánica y una solidaridad o por semejanzas, y una solidaridad orgánica o por división del trabajo. Entonces, la solidaridad mecánica es aquella que ocurre entre iguales. Entonces, él dice que esa solidaridad mecánica es común en las sociedades simples, homogéneas, y la orgánica es común, que es precisamente en sociedades heterogéneas, con funciones complementarias, y que es propio de las sociedades modernas. Aquí nosotros tenemos que transitar de la sociedad mecánica a la sociedad orgánica. Entonces, estas dos formas de solidaridad social
corresponden a dos tipos de derechos. O sea, la sociedad orgánica y mecánica responden a dos tipos de derechos. Y esa clasificación tiene que ver con la sanción jurídica. Entonces dice, la primera, que es un derecho represivo, y la otra, que es un derecho restitutivo. O sea, en las sociedades mecánicas, en las sociedades con solidaridad mecánica, predomina un derecho represivo, que tiene que ver precisamente con aquel derecho que tiene la sociedad represiva, que tiene que ver con aquel derecho que busca responder a una sanción, o sea, ¿cierto? A un problema hay una sanción. Y la sociedad restitutiva obedece a la sociedad orgánica, que tiene que ver que mucho más allá de la sanción tendríamos que buscar cómo restituir las situaciones sociales que nos permitan perdonarnos, aceptarnos y generar una cohesión social. Entonces dice, mire, si usted no tiene problemas con la represión es importante, porque usted solamente ahí, pero si usted no se gusta, considera que el otro es diferente, hay una visión completamente distinta, lo que tenemos que hacer es como un asunto de perdón entre las partes y generar un derecho completamente restitutivo. Miren que este discurso en nuestra sociedad colombiana tiene bastante importancia. Lo que yo les decía, hasta qué punto es necesario la represión y no quedarnos con hasta qué punto la represión es suficiente y no necesitamos a veces restituir algunos derechos. Entonces, Durkheim considera que como la solidaridad es un fenómeno completamente moral, que por sí mismo no se presta para la observación exacta ni el cálculo, resulta necesario sustituir ese hecho interno como un hecho externo que lo simbolice y estudiarlo a través del segundo. O sea, nosotros tenemos que estudiar. Entonces, ese fenómeno puede convertirse en un indicador de la solidaridad social, que es el derecho bajo el supuesto de que en él se reflejan todas las variables esenciales de dicha solidaridad. ¿Qué significa esto? ¿Hasta qué punto nosotros tendríamos que entender que la represión, cómo la represión afecta a la sociedad y qué tendríamos que hacer para perdonarnos? O sea, y ahí está el meollo de lo que les decía al inicio de este tema, que hay que tratar a los hechos sociales como cosas. Si nosotros decimos, este hecho social X, ¿cierto?, ¿cuáles son las normas aplicables a este hecho social X? ¿Cuáles son las sanciones a este hecho social X? ¿O tiene o no tiene? Porque podemos encontrar que no tiene. ¿Y cuáles son los actos restitutivos que se pueden hacer para realmente generar una creación? O sea, por ejemplo, ¿por qué existe tanta violencia contra la mujer? Entonces uno tendría que preguntarse, hacer esa gran pregunta, o sea, es hecho social. O sea, el hecho social es que un porcentaje alto de mujeres son violentadas en Colombia. Entonces, tomar eso como un hecho, decir, bueno, esto es una cosa, listo. ¿Existen normas aplicables? Sí existen. ¿Qué características tienen esas normas? Tales. Listo. ¿La existencia de esas normas ha sido suficiente para evitar el hecho? Sí o no. Y si no, ¿cierto? Mirar el tema externo, ¿qué actos de restitución social tendría que hacer yo para evitar, no es para quitar la norma, sino para evitar que ese acto se vuelva a hacer? Entonces, por eso es que él dice que ese fenómeno sirve como indicador de la solidaridad social, que es el derecho, donde se reflejan pues todos los elementos sociales, ciertamente. Y ahí uno podría identificar las costumbres para darse cuenta que el derecho a veces va de la mano con las costumbres y va siendo permitivo con las cosas. Entonces, ¿hasta aquí van conmigo? ¿O tienen preguntas, dudas o aclaraciones? Hola. Hola. Vamos bien, profe. Okay. Profe, voy un poquito más despacio. Claro que sí. Claro que sí. Yo le he dicho que digan, profe, bájale a la revolución y ya. Entonces, en las sociedades homogéneas
o las sociedades tradicionales prevalece la solidaridad mecánica, eso ya se lo dije. Y en ese tipo de sociedades el derecho es básicamente represivo. Y esa represión está representada por el derecho penal. El castigo tiene un propósito de proteger los valores compartidos. Entonces usted castiga para proteger los valores que nosotros compartimos. La vida, la salud, bueno, lo que tiene que ver. En las sociedades heterogéneas predomina la solidaridad orgánica. Y lo que se pretende con el derecho restitutivo es el restablecimiento del estado de cosas anterior a la falta cometida. O sea, si la falta es una violencia contra la mujer, ¿qué actos tendría que hacer yo para que no exista, o sea, para que esa mujer se le restablezcan sus derechos? Y segundo, para que eso no vuelva a pasar. Porque yo lo que siempre les he cuestionado en esta clase, o sea, solo la cárcel o la multa evita de que eso no vuelva a pasar. Puede evitar que otra persona no lo haga, eso lo puede evitar. Pero puede evitar que, puede, pero realmente lo evita. Y segundo, ¿qué es lo que da lugar a que esa acción o ese hecho se cree? Entonces, por eso es que él dice que debemos apostarle a la restitución, porque la restitución me permite a mí comprender el problema y a partir de esa comprensión del problema yo podría encontrar una cooperación entre los individuos para crear soluciones a ese problema. Piensen en lo que nos planteaba sus compañeros frente a lo que pasaba de desastres, la inundación. ¿Hasta qué punto? Si realmente, la pregunta que yo le hago a su compañero que intervención, es poner unos bultos y una contención, porque a veces el agua es tan fuerte que no puede hacer, o revisar muy bien cómo ha sido el problema. O sea, nuestros antiguos enúes, por ejemplo, vivieron bajo esas mismas condiciones. Nosotros por eso debemos volver a la tradición. Y ellos tenían una forma de casas que transportaban. Por eso sus casas tenían, o eran tipo palacitos, o sea que eran muy altas, para prevenir las crecientes, o eran casas que podían transportar y mover porque venía la creciente. Eso no me crean, averigüenlo, investiguen, para que vean así. Ellos aprendieron a vivir con el río. Nuestros antiguos hermanos aprendieron a vivir con el río, vivían del río, permanecían del río y sabían que eso iba a pasar, porque saben que la contención no es suficiente, porque el agua cuando tiene toda su fuerza se lleva todo lo que quiere. Eso es lo que habría como que analizar y no tomar pañitos de agua tibia, que es lo que está pasando. Tengan en cuenta que Durkheim realiza una concepción del derecho eminentemente sociológica, no jurídica, sino desde la sociología como tal. Entonces, lo que dice Durkheim es que en las sociedades modernas se incrementa la autonomía individual. Entonces, y eso obliga, o sea, que el hecho de que en una sociedad priva el intercambio entre actores que solo persiguen su propio interés, o sea, el individualismo, la integración social se hace completamente imposible. O sea, nosotros no podemos actuar en una sociedad que es completamente individualista, porque nunca nos vamos a integrar. Lo que estamos hablando, si yo no soy capaz, y miren que todas estas teorías siguen siendo vigentes. Yo no puedo, en una sociedad que solamente piensa en lo que va a resolver, o sea, es lo que yo les decía ahorita, si nosotros no pensamos en nuestros vecinos, o sea, lo que le pase a Bolivia, lo que le pase al resto del mundo, a nosotros nos afecta completamente. Lo que les falte del resto del mundo a nosotros nos afecta. Entonces,
Dice Durkheim que debe existir un medio moral expresado en el derecho, con acciones basadas en la obediencia y en normas reforzadas por sanciones. La solidaridad orgánica, eso sería la solidaridad mecánica, pero la solidaridad orgánica sería ese nuevo sustrato moral de la sociedad moderna, como consecuencia de la mayor diferenciación del trabajo social. Entonces, él es consciente, Durkheim es consciente, y señala 3 formas del desarrollo que impiden, o sea, 3 formas que impiden a que nosotros lleguemos a esa solidaridad social. La primera que dice es que la ausencia de un cuerpo de normas que regulen las nuevas funciones y relaciones sociales. Eso es lo que él llama anomia, es decir, una situación donde no hay normas que resuelvan los problemas sociales, que no resuelvan los problemas sociales que están vigentes. Ahí me acuerdo de un poema tan bonito, yo siempre lo leo, que el que le gusta la literatura se llama Ante la ley, de Kafka. El que quiera lo lee, y si lo quiere comentar en clase o me lo quiere comentar por el interno, súper chévere. Él dice, mire, recuerden que en la sociedad que estamos hablando, a la que Durkheim pensó esto, era una sociedad extremadamente positivista. No quiere decir que eso estaba mal, sino que el positivismo había sido la reacción a resolver unos asuntos en algún momento de la historia, pero estaban apareciendo nuevos hechos sociales. ¿Qué tipo de hechos sociales? Revolución industrial, había una guerra, había una modernización del mundo, había una globalización imperante, muchísimas cosas en contexto. Entonces él estaba pensando para la sociedad. Él decía, mire, si vamos a buscar la solución de nuestros problemas a la norma, podemos encontrarnos que hay normas que no han resuelto los nuevos hechos sociales, las nuevas situaciones sociales. Entonces es importante que la norma vaya a tono o en sintonía con las situaciones sociales o con las relaciones o las nuevas relaciones sociales que existen. Y evitar la anomia social. En segundo momento, la segunda forma que impide ese desarrollo, esa solidaridad social, es cuando existe una división de trabajo donde imperan las desigualdades económico-materiales. Y es decir, o sea, quien accede al trabajo, no todo el mundo tiene acceso al trabajo, hay una sociedad completamente de desigualdad. ¿Cuántos de nosotros pasa mucho? Hay una oferta laboral y tiene unas condiciones y no podemos porque no podemos acceder a ella, hay una desigualdad social. O sea, tengan en cuenta que muchas empresas donde pagan muy bien están exigiendo ahora, por ejemplo, el inglés. ¿Cuántas personas tienen acceso a ser bilingües, a tener unos verdaderos cursos de inglés? Entonces, ahí hay una desigualdad, por ejemplo. O exigen unas características especiales que evitan, que generan graves desigualdades económico-materiales. Entonces, uno es la división del trabajo, o quienes acceden a las verdaderas ofertas es porque tienen relaciones económicas, sociales o políticas, y no todo el mundo tiene acceso a los buenos trabajos como tal. Eso lo estaba pensando Durkheim a principios del siglo XIX. O si les parece muy parecido con algún tema ahora. Y el tercero que plantea Durkheim es una inadecuada distribución de las funciones. Que hay personas que ejercen funciones que no le tocan, y que eso impide que esas funciones se realicen con éxito. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profe, todo claro. Entonces, hola. Hola. Entonces, en otras palabras, para alcanzar la solidaridad orgánica, la división del trabajo debe estar acompañada de reglas para la cooperación entre las variadas funciones y los roles especializados.
sea, debe haber reglas para eso. Entonces él hace una propuesta bien interesante y él dice, mire, o sea, para que haya una igualdad de funciones deben haber asociaciones de especialistas o de expertos. O sea, ¿quién mejor que la Asociación de Abogados que pueda reglamentar el ejercicio de la abogacía? ¿Quién mejor que los médicos que puedan reglamentar el ejercicio de la medicina? Porque él plantea una cosa bien importante. Dice, Durkheim tenía muy presente que el derecho legislado por el Estado no siempre era suficiente para sostener los lazos de solidaridad. Él decía, yo no puedo quedarme solo con la respuesta del Estado. Entonces él dice que hay un papel muy importante que desempeñan las organizaciones intermedias. En este caso son los grupos profesionales que él establecía, y yo le agregaría ahí las organizaciones sociales. El importante es estar organizado para ayudar al Estado a ver lo que no ve, para hacer visible lo que no es importante. Piensen ustedes en esa sentencia del Río Atrato, que es el resultado de un colectivo social que le dice al Estado, mire lo que está pasando, mire esta problemática y toma una decisión. Porque si estamos esperando solo la respuesta de la ley, no va a ser suficiente, y eso es lo que está diciendo Durkheim. Nosotros no podemos esperar la respuesta. Es importante que la ley esté a tono con los hechos sociales, pero la respuesta no está en la ley porque quien legisla no puede ver todos los problemas. Entonces, por eso para él era tan importante los grupos de profesionales, porque es quien está en una posición intermedia entre el individuo y el Estado. Yo le agregaría las organizaciones sociales ahí. Porque, dice Durkheim, esas organizaciones tienen la capacidad de crear un puente y además crear sus propias normas que regulen sus roles especializados y pueden constituir un orden moral necesario para desarrollar una sociedad moderna y estable. Entonces, en la sociedad moderna, dice Durkheim, se produce un cambio en las ideas y sentimientos compartidos. O sea, él dice, mire, las sociedades modernas producen un cambio si nosotros tenemos ideas y sentimientos compartidos. Eso es lo que nosotros, la conciencia colectiva, o sea, y el derecho debe estar llamado a crear conciencia colectiva. Y que esa conciencia colectiva se refleja en el derecho. Es decir, si nosotros tenemos ideas y sentimientos compartidos, esas ideas y sentimientos compartidos son acuerdos que se deben reflejar en normas. Entonces, dice Durkheim que se trata de sustituir el culto al ideal colectivo del grupo social por el culto al ideal colectivo del individuo. Entonces, en las sociedades simples, los derechos y las obligaciones de los grupos particulares tienen precedencia sobre los derechos y las obligaciones del individuo. Pero en las sociedades complejas, como la sociedad moderna, la relación se invierte. Por eso, para cumplir con las necesidades de integración en una sociedad heterogénea, el fundamento moral del derecho moderno debe ser el respeto, donde se exprese el respeto universal por la autonomía y la dignidad de cada ciudadano. O sea, si nosotros no le garantizamos los mínimos a los ciudadanos para que puedan acercarse, o sea, acercarse a la sociedad, no podríamos crear esa integración social como tal. ¿Hasta aquí van conmigo, muchachos? Este es el primer presupuesto de Durkheim. Esa sociedad orgánica, sociedad mecánica, esa anomia. Profe, dígame. lo que sí no me queda claro es lo de las sociedades complejas y las sociedades simples. Bueno, ¿Me mira, puedes repetir ese pedazo? las sociedades complejas es la sociedad moderna heterogénea, ¿cierto? Y las sociedades simples son las sociedades homogéneas, ¿listo? Aquellas que comparten, son esas sociedades que ellos piensan en general. Él dice, mire, las sociedades homogéneas no piensan en particular, sino que piensan en general. O sea, son sociedades que todo el tiempo están pensando de manera
en el colectivo, del bienestar general. Pero las sociedades heterogéneas, las sociedades complejas, no están pensando de manera colectiva, sino que están pensando de manera individual. ¿Estamos claros? Entonces, la única forma de que ellos piensen colectivamente es que a esa sociedad se le garanticen unos mínimos vitales. Y ahí está el concepto, o sea, se les dé autonomía y se les garantice la dignidad humana. No sé si ahora me hice entender, Andrea. Sí, muchísimo mejor. Gracias, profe. Listo. Miren un concepto de dignidad aquí desde Durkheim, pero pensado en que nosotros, si no tenemos condiciones dignas, ¿cómo vamos a hacer, o sea, cómo vamos a estar equiparándonos a las demás necesidades sociales o a las que se nos busca? Sí me hago entender, ¿cómo voy a acercarme a esas sociedades como tal? O sea, es importante acercarnos o desarrollarnos bajo ese precepto o ese concepto. ¿Hasta aquí van conmigo? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Lo segundo, la segunda perspectiva que uno encuentra en Durkheim se desprende de otro libro del autor, y es Las formas elementales de la vida religiosa, que fue publicada en 1912. Tengan en cuenta que Durkheim muere el 17. Durkheim, yo no me voy a poner a hablar de la biografía de Durkheim, que la manejo muy bien porque me extiendo y no me da el tiempo de la clase. Pero de Durkheim hay datos curiosos. La primera, pues otro de sus textos que no voy a mencionar ahorita, que es el texto del suicidio. Imagínense a alguien que escribe un texto del suicidio y su hijo se suicida. Duro eso, duro eso. Durkheim muere el 17 de tristeza literal, por la muerte de su hijo. Entonces, del libro Las formas mentales de la vida religiosa del 12, Durkheim conceptualiza a la religión como un fenómeno social universal que se define entre lo sacro y lo profano. ¿Ustedes saben qué es lo sacro y qué es lo profano? ¿Saben qué es eso? Hola, jovencitos. ¿Alguien me puede decir qué es lo sacro y qué es lo profano? Lo profano es como algo inmundo, ¿no, profe? Algo impuro. Ajá. Y lo contrario sería sacro, que es algo sagrado, algo muy puro. Bien, algo puro, muy bien, exacto. Hago la referencia porque no todo el mundo lo sabe y hay gente que le da pena preguntar. Entonces ahí pongo la diferencia. Entonces, bueno, entonces está lo divino y está lo profano. Entonces él dice, bueno, que la religión como un fenómeno social universal que se define entre lo divino y lo puro, lo divino y lo impuro, perdón, lo puro y lo impuro, y no por la creencia de una dimensión trascendente. O sea, nosotros no nos vertimos porque creo en Dios, la Virgen, no, sino que esto es sagrado y esto no. Eso lo dice Durkheim. No es que nuestra vida esté, el discurso de nuestra vida esté en mi creencia sobre alguien, sino en lo que yo considero que es sagrado y lo que es puro. Lo que es sagrado y puro y lo que es impuro y no sagrado. Entonces, dice Durkheim que toda sociedad, incluso las sociedades modernas, posee elementos considerados divinos, que representan el centro de sus valores y sentimientos colectivos. O sea, así nosotros no tengamos conciencia colectiva, dice Durkheim, así nosotros no tengamos conciencia colectiva, para nosotros lo que permanece es ese conjunto de ideas y sentimientos
que constituyen una idea de lo divino en nuestra cultura. O sea, nosotros no podemos tener una conciencia colectiva, pero podemos encontrar que, y podemos, si estudiamos a la sociedad, podemos encontrar que para esa sociedad es puro, que es divino, que es sagrado, y que para esa sociedad lo que no es sagrado, lo que es impuro, lo que no está bien. Entonces, dice Durkheim que eso que uno encuentra en esa sociedad también se concreta en las ideas y prácticas del sistema jurídico. Entonces nosotros encontramos en el delito, en la familia, en la propiedad, qué es lo que es puro y qué es lo que es impuro. Entonces, dice Durkheim que el derecho puede ser analizado no solo en su función de regulador social, no solamente en su función de regulador social, sino también en su función simbólico-integrativa. O sea, encontrar esos elementos que generen una sociología de la moral para que de manera empírica nosotros entendamos qué es lo importante y cómo ha sido su validación ante la historia. Me hago entender aquí un poquito con esto. Entonces, el derecho puede ser analizado no solo en su función de regulador social, sino también en su función simbólico-integrativa. Entonces, a los derechos de los individuos puede sumarse otros derechos y obligaciones sociales que constituyan lo que llama Durkheim una religión civil de una sociedad en particular. Entonces, nosotros podríamos encontrar qué es eso que para la sociedad, no solamente lo que está regulado, sino qué es eso lo que es sagrado socialmente para que nosotros podamos encontrar puntos de convergencia que permitan una integración social. Y eso lo puede hacer el derecho. Miren que ahí no está diciendo que solamente el derecho es norma. Y que la forma de hacerlo es colocando una sociología de la moral al lado de la otra, ¿cierto? Esto es lo que se considera bueno o malo, divino o puro, y de manera empírica y utilizando la inducción, identificar los derechos de cada sociedad y cómo varía eso en geográfica e históricamente. Entonces nosotros podemos comprender sobre eso que es divino y puro, sacándonos allá y entender por qué ciertas sociedades permiten el aborto y otras no, porque ciertas sociedades son más liberales con las mujeres y otras no. O sea, utilizando todos esos elementos, pero haciendo análisis desde la empirismo. Un ejemplo que pone Durkheim es el castigo penal en la sociedad moderna tiene una dimensión moral y una funcional, que va mucho más allá de un medio para controlar el delito, o sea, va mucho más allá. La función de poner una pena va mucho más allá de controlar un delito, sino que eso también constituye la violación de un núcleo moral básico que tiene un carácter de sagrado en las sociedades y que su afectación conmociona y por consiguiente demandan un castigo social. Entonces, dice Durkheim que el control instrumental, o sea, el control a partir de la ley, se sobrepone a una dimensión subyacente de carácter emotivo y racional. El tema de delito y castigo generan un circuito de moralidad que se escapa de los simples cálculos utilitarios. Lo que permite ser el castigo penal un instrumento como disuasivo y de control muy limitado, pero lo que busca es crear una escenificación y una expresión de una situación que puede ser grave para una sociedad como tal. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Profe, yo eso último no lo comprendí casi.
Ok. Yo les voy a dar 2 minutos a todos para que revisen los apuntes y ya, Andrea, esa parte te lo explico ahorita, pero quiero como recoger todas las preguntas. Les voy a dar 3 minutos para que revisen sus apuntes y me digan si comprendieron o no comprendieron o qué preguntas tienen para hacer aclaraciones. 2 minutos. Bueno, cuéntenme. Aparte de Andrea, ¿alguien más tiene alguna duda? Profe, yo quería pues pedirle a ver si me puede dar un ejemplo de cómo sería esa sociedad simple, o sea, homogénea y tradicional. ¿En dónde lo podríamos nosotros contextualizar? Bueno, Durkheim establece una sociedad simple, esa sociedad es donde todo el mundo se comporta de manera, o sea, todo el mundo tiene acceso a la educación, todo el mundo tiene acceso a la, a la educación, a la salud, al trabajo, creen en la misma religión, creen en las
O sea, esas son sociedades como ciudades-estados muy pequeñas, ¿cierto? Muy chiquiticas, pero la gente se mantiene, no hay diferenciación de clases sociales muy marcadas. O Podría sea, decirse son grupos que comparten muchas tradiciones y pensamientos, por así decirlo, parecidos. exactamente, y no hay desigualdad entre ellos. Pensemos, por ejemplo, en los Países Bajos que se acercan a eso, ¿cierto? Como las sociedades como tal. Y él dice que nosotros, a diferencia de las sociedades modernas, que uno encuentra que hay desigualdad social, hay diferencia de religiones, condiciones geográficas completamente diferentes. Nosotros somos una sociedad así. No sé si ahora sí te quedó claro esa duda. ¿Ah? Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, que para esas sociedades es suficiente el castigo, o sea, es suficiente el castigo como tal, para responder la pregunta de Andrea, o sea, es suficiente el castigo porque no tienen, pero nosotros que no, tenemos que perdonarnos, que nos vamos a decir, ay, pero es que fulano cometió un delito, fulano siempre ha tenido educación, es que nosotros siempre nos estamos comparando, nosotros tenemos que hacer según Durkheim, tenemos que restituir nuestros derechos y eso implica a unos equivalencias de dignidad, y autonomía para que podamos acceder a ese tipo de derechos y poder lograrlos. Entonces, lo que él plantea en el texto sobre la religión, es que nosotros podemos sumarnos otros derechos y obligaciones sociales que constituyen la religión civil de cada sociedad en particular. Entonces, una sociología de la moral puede ser colocada de la una de la otra para dar cuenta empírica o inductivamente de la moral y los derechos de cada sociedad y su variabilidad geográfica e histórica. Nosotros podemos tomar el castigo penal en esos Países Bajos, cómo funciona y cómo funciona el castigo en Colombia, ¿cierto? Y nos damos cuenta que más allá de la función de generar un castigo, también tiene unos discursos bien interesantes socialmente. O sea, si yo les pregunto a ustedes por qué no asesinan, y no porque eso genera un castigo y no voy a hacerlo, o porque me puedes contar porque la vida es sagrada. Entonces, ahí la respuesta no es jurídica, la respuesta no es porque me castigan, hay una respuesta realmente moral que le permita a uno, o sagrada, que le permita a uno identificar esos elementos que genera la norma en la sociedad. O sea, es como esos efectos simbólicos, Andrea, que genera la norma. Él dice, mire, nosotros podemos darnos cuenta que hay normas para algunas personas que generan efectos simbólicos. Usted no mata porque quiere, porque no quiere. Hay gente que dice, ¿usted por qué no mata? Porque no puedo, porque me castigan. Esa es una respuesta jurídica. Pero si a ti te dicen, yo no mato, no, porque la vida es sagrada, porque Dios me castiga. No es la sociedad, es Dios, por ejemplo. Porque eso no está bien, no es un todo moral. Entonces, ahí es que dice Durkheim que ese control instrumental, que es el control que hace el derecho, desde cuál es el instrumento de la norma, y todas sus operados, todo lo que la norma trae consigo, trae consigo una dimensión subyacente de carácter emotivo e irracional, o muy racional, puede hacerlo. Entonces uno eso puede generar un circuito de moralidad que se descarten de los simples discursos totalitarios. O sea, nosotros, ¿por qué una sociedad como la nuestra, desde el punto de vista jurídico, castiga penalmente? Porque a nosotros no nos conviene como sociedad o como Estado tener actos hasta de homicidio, de hurtos, porque no vamos a ser atractivos para nadie, no vamos a ser rentables, por ejemplo, si lo ponemos en términos económicos. Pero en cambio, eso solo de ese momento. Pero si nosotros analizamos que por qué la gente no lo hace, uno puede encontrar también unos discursos sagrados ahí que pueden dar cuenta, analizar ese tipo de sociedades. Entonces nos puede dar una radiografía de esa sociedad y Durkheim plantea que nosotros tendríamos que acercarnos a hacer ese tipo de discursos, o sea, a crear normas que se vuelvan sagradas para la sociedad, porque eso genera muchísimo más integración social. No sé, Andrea, si aclaré tu duda. Sí, profe, ya. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o aclaración?
Bueno, hay otro texto de Durkheim que es el texto sobre el suicidio. Durkheim empieza a cuestionar y a decir aquí que el suicidio no es un acto individual, sino que es una respuesta social. Tengan en cuenta que una de las ciencias super top, red top, era la psicología, ahora lo sigue siendo, era la psicología, pero esto dice que hay que preocuparnos por la ciencia social y esa ciencia social es la sociología. Y que además de eso no podemos pensar que el suicidio es un acto de locura o una enfermedad, sino que puede ser el suicidio una respuesta a hechos, que puede ser el suicidio una respuesta a una situación social como tal. Entonces Durkheim clasifica el suicidio, él hace una clasificación del suicidio y dice que uno se puede suicidar porque considera que está por encima de la sociedad. O sea, la sociedad no me llena. O sea, la sociedad no me llena. O sea, la sociedad no me llena. No crea ninguna condición que para mí me considere que yo pueda llenarme. O sea, la sociedad no me llena. O por el contrario, me puedo suicidar porque yo no soy un elemento suficiente para llenar a la sociedad. Es decir, yo no le aporto nada a la sociedad, no tiene sentido, no tiene absolutamente nada. Entonces, también eso puede generarle. Si bien esa obra del suicidio fue supremamente criticada porque dice que le faltó rigurosidad metodológica, pero es una de las obras que yo se los he recomendado. Que yo las he recomendado porque permite de una manera u otra comprender por qué la gente se suicida desde el punto de vista social. O sea, él generó, hay una, recuerden que Durkheim es francés y entonces regeneró una discusión sobre un tema que se estaba pensando de manera individual. Tengan en cuenta que el suicidio desde la psicología es una enfermedad mental y la depresión también era una enfermedad mental, o sea, no creíamos y no se podía hacer absolutamente nada que nosotros podríamos comprender al suicidio como un asunto social. Acuérdense que Durkheim es contemporáneo con Freud. Y que pues Freud era y que Durkheim tuvo influencia de un autor que se llama Lacan, sobre todo un texto que se llama entonces tengan en cuenta que es contemporáneo con Freud, Durkheim es contemporáneo con Freud y se anima pues a discutir sobre esos temas. Entonces, para Durkheim, Durkheim, me confundí, Durkheim influencia a Lacan, perdón. Para que tengan en cuenta si a alguien le gustan las teorías de psicoanálisis y todas esas vainas. Entonces, Freud, para el que no sabe, Freud es uno de los famosos psicólogos del mundo, igual que Lacan. Entonces, Emile Durkheim es contemporáneo en tiempo con eso. Entonces, y él lo que hace en el texto del suicidio es estudiar una amplia gama de variables, incluso estadísticos. Él se va de pueblo en pueblo estudiando las variables y promedia esas variables para identificar en los países europeos, para identificar por qué la gente se suicida. Entonces él establece que factores como los factores económicos, los factores climáticos, factores geográficos, la guerra, la religión, podrían considerarse que son factores externos al individuo, o sea, no internos, y que pueden sumarse a cuestiones sociales mucho más profundas y coyunturales que pueden afectar a que el individuo se suicide.
él se hizo la pregunta si realmente existen sociedades que se pueden, sociedades que son tendientes o propensas a suicidarse. Él se empieza a hacer esa pregunta. Realmente hay sociedades que se empiezan a suicidar. Entonces, eso no, él dejó eso ahí, pero por ejemplo todavía no se ha explorado científicamente y creo que se puede explorar como tal. Y lo que nos sirve de idea de Durkheim es que como él, lo que nos sirve de eso es que, miren, ¿qué es lo que yo les dije que era anomia social? A ver si entendieron. ¿Qué es lo que es anomia social? Anomia social, para que sepa, pregunta, examen. Anomia social es, hay ausencia de normas que tratan hechos sociales. Entonces miren que Durkheim dice que el suicidio debe ser considerado como un hecho social y no como un hecho individual. Parten de ahí. Es un hecho social y no como un hecho individual. Y que debe buscar su causa específicamente en lo que llamamos la anomia social. Donde, acuérdense que la anomia social, lo repito, es la ausencia de normas o la existencia de normas contradictorias que determinan una comunidad y que no se han regulado debidamente en una situación concreta. Y que el suicidio, según Durkheim, el suicidio anómico es un ejemplo de ello. Y que esa forma de suicidio se produce por graves alteraciones sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el suicidio anómico? En el suicidio anómico, el individuo se corresponde con un desconcierto o una inseguridad de lo que hay, o hay una pérdida como identidad. Dice, yo no pertenezco aquí, no hay valores, yo no me siento parte de aquí, siento que no voy a ser suficiente. Y no hay como una idea, un norte para esas personas, y las personas entonces se suicidan. Entonces dice Durkheim que esa anomia, esa falta de normas, esa falta de reglas, genera un desajuste en la estructura social y en la conciencia cultural que terminan afectando al individuo. Entonces miren que es una causa, que si bien el suicidio es un acto individual, termina teniendo unas causas sociales. Eso por un lado. Y por el otro lado está el suicidio egoísta, que es lo que le digo yo, les decía a ustedes. Es el que resulta de la alineación del individuo respecto a su medio social. Aquí hay factores culturales, según Durkheim, que afectan, que es, por ejemplo, el protestantismo, que subrayan el individualismo y el esfuerzo concertado al yo, que terminan siendo una modalidad de autosacrificio y que normalmente ese suicidio egoísta es notablemente en tiempos de crisis, bien sea una crisis política, económica o un estado de guerra. Que yo digo, no soy esas... me genera una presión tan fuerte, tan individual, decir, esto no va a cambiar, esto no va a ser suficiente, vamos a morir, no sé qué va a pasar, y la gente se suicida. Y están los suicidios altruistas, son aquellos que ponen que la gente se pone como un salvador de la sociedad y dice, yo puedo ayudar a generar una conciencia colectiva, a generar un sentido grupal y voy a sacrificarme por la sociedad, que es precisamente lo que pasa con los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial o las inmolaciones musulmanas. O sea, aquellas personas que de manera altruista dicen, yo estoy por encima y puedo sacrificarme por la sociedad. El suicidio egoísta, no tiene, estoy en crisis, esto no se va a resolver, no tiene absolutamente nada, y se suicidan. Entonces está el suicidio egoísta, el suicidio altruista y el anómico, donde hay una dislocación de los valores sociales que
llevan a una desorientación individual y una falta de significación de la vida y la gente se suicida. Él lo que dice es que estas situaciones sociales, estas tres, conducen al individuo a suicidarse. Entonces, ahí está el tema, a decir que no es una situación de locura, sino que son situaciones sociales lo que llevan al suicidio. Bien interesante. Andrea. Profe, la tercera razón que lleva al sujeto al suicidio no la tengo. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Cuál tienes? El anónimico, el egoísta y el altruista. El anónimico fue el primero que expliqué, que después de tercero, pues después lo dije otra vez. Pero Ese sí. Ya lo había dicho. Altruista y egoísta. Suicidio altruista, el que digo, voy a ayudar a la sociedad, yo estoy por encima de la sociedad, me suicido para ayudarle, para estar por encima de ella, no me llena, ¿cierto? El caso de los kamikazes, el caso de las inmobilizaciones musulmanas, el caso del que dice, soy un tipo súper dotado, la sociedad no me llena, yo no puedo hacer nada, me suicido. Y el egoísta, aquel que porque está en guerra, porque tiene una crisis económica, tiene una crisis política, tiene una crisis emocional, dice, me suicido porque ya, la vida no es suficiente para mí. Y la anónico es porque hay falta de normas que generan una dislocación de valores y que da lugar a que se suiciden. No sé, Andrea, si ahora sí. Sí, mejor, gracias, profe. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Andrea, yo no sé si cuando usted me dice mejor, es que, bueno, no entendí, pero ahí entendí más o que quedó bien. No, que ya quedó completamente claro. Porque puede que yo sí haya tenido la idea, pero a veces pierdo el contexto, no estoy ubicado porque mi internet a veces también falla. Ok. Bueno, muchachos, ya saben que si quieren hacer comentarios sobre el texto sobre si se vieron el documental, que me gustaría que me contaran, pues para eso ahora los 10 minutos, pero ustedes ponen los temas. Yo nunca los voy a poner, sino que ustedes los ponen. Entonces, ya saben, cuídense mucho, no le bajen la guardia, vacúnense si no se han vacunado. Ya abrieron la posibilidad de que ustedes se vacunen a los menores, ustedes que son tan chiquiticos. Y bueno, cualquier duda o duda que tienen, aquí estoy y pues nos estamos viendo. Entonces, cuídense mucho, muchachos. Les mando un abrazo. Nos vemos Esté bien, profe. Nos vemos el martes y nos vemos el jueves. Listo. En el texto de Weber, para que lean de Weber, para que no lleguen descontextualizados a la clase. ¿Listo? Listo, profe. Ok, Listo. Feliz día, profe. Chao, feliz día.